Muy buenos días para todos y para todas. Aquí estamos iniciando nuestra octava y última clase del curso de la filosofía de Giorgio Agamben, de la estética a la política, aquí en Cursa Virtual. Bueno, muy bien, vamos directamente sin dar mucho rodeo a el material que tenemos para hoy, porque además quiero dedicarle a leer bastante de los últimos dos tomos de la serie Homo Sacer, que realmente a mí me parecen muy son muy ricos conceptualmente y dan para decir muchas cosas, así que por eso quiero primero dedicarle más o menos 20, 30 minutos a los textos que tienen que ver con la pandemia, que son textos que generaron cierto ruido, sobre todo en el campo progresista, y que acercaron a Agamben a una lectura por derecha, que llamó la atención para algunos. Pero más allá, digamos, y además es interesante verlos con ya una distancia. Pensemos que son textos del año 2020, ya pasaron 4 años respecto de la pandemia, y las intervenciones de Agamben que él hacía que se subían a un portal, digamos, no sé si llamarle blog, acá está, me parece, este es el texto al que me refiero, ¿no? La epidemia como política, ¿en qué punto estamos? Esta es una edición ampliada con nuevos artículos. Son textos que han sido subidos a Quote.Libet, ¿no? La columna Una Voz del sitio web quotelibet.it, donde todavía sigue colaborando Agamben. O sea, todavía Agamben se siguen subiendo, creo que son alumnos de Agamben los que suben esos textos que son muy breves que él va publicando. Bueno, lo que quiero, insisto, como decíamos al principio, lo que quiero plantear ahora son, primero, ¿cuáles son los conceptos que están por detrás de las intervenciones tan coyunturales respecto de la pandemia? Porque hay conceptos, a mi juicio son 4 conceptos que me importan. El primero es el dispositivo de bioseguridad. El segundo es la noción de distanciamiento social y abolición de espacio público. El tercero es la noción de estado de excepción, que ya vimos largamente, pero vinculada con el estado de emergencia sanitario. Y el último es el rostro como dimensión política. O sea, estos son, a mi juicio, las nociones centrales que están por detrás de las intervenciones agambenianas en la pandemia, que son intervenciones que hay que tomar como lecturas un poco en caliente, ¿no? Porque pensemos que, y ya arranquemos con nuestro material de lectura, son textos que Giorgio Agamben, intervenciones que Giorgio Agamben publicó, que van del 26 de febrero de 2020 al 30 de octubre de 2020. El año 2020 fue el año más fuerte de la pandemia, y recordemos que por lo menos en Argentina el confinamiento empezó en marzo de 2020. En Italia, que ya venía con muchos problemas, digamos, con muchos contagios y demás, se verificó de manera muy fuerte a partir de febrero. Y Agamben ya directamente en febrero va a decir las cosas que voy a compartir ahora con ustedes, que son cosas que tal vez ahora con distancia uno puede comprender, dimensionar mucho más, pero decirlo en ese contexto donde había un pánico impresionante, donde no había vacunas, era realmente muy fuerte, digamos, ¿no? Estos textos después se compilaron con intervenciones de otros autores, no sé, como Zizek, o como Hahn, o como Judith Butler, o como Jean-Luc Nancy, que le respondió a Agamben, en un texto que lo pueden ver, que está online, digamos, que se llama Sopa de Wuhan, donde hay un compilado de todas las intervenciones de los intelectuales en la pandemia, de Bifo Berardi, ¿no? Algunas son más interesantes que otras. De Polve Preciado tiene un muy buen texto que se llama Aprendiendo del Virus, que analizamos aquí en Cursa Virtual también, donde hay diferentes perspectivas respecto de la pandemia, ¿no? Ese texto Sopa de Wuhan está disponible online, digamos, y si me hacen acordar, yo lo busco y se lo subo al foro de la cursada. Pero vamos primero a la aproximación que tuvo Agamben respecto de la gestión de la pandemia del COVID-19. De acuerdo a Agamben, con la aparición de la pandemia del COVID-19 somos testigos de 2 acontecimientos. Esto es lo que yo creo que hay que centrarse. Hay 2 acontecimientos. Por un lado, lo que él llama el terror sanitario. Y por otro lado, lo que él llama una religión de la salud o religión médica, gestionada por parte de los estados, o sea, el terror sanitario y la religión médica gestionada por los estados. Esto implica una inversión en las democracias liberales que se desplazan del derecho ciudadano a la salud
hacia una obligación jurídico-religiosa que debe ser cumplida imperiosamente a cualquier precio. O sea, lo que dice Agamben es, a ver, yo entiendo que acá hubo un fenómeno, un problema de salud pública. No es que soy ciego, digamos, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es el derecho ciudadano a la salud, que uno tenga un derecho a la salud, que uno tenga salud pública, digamos, y otra cosa es la obligación jurídico-religiosa, así la llama él, que debe ser cumplida a cualquier precio, digo, o sea, la coacción por parte del Estado, el forzarme a hacer determinadas cosas contra mi voluntad, so pena de castigo, como efectivamente, eso es un dispositivo disciplinario. Soy obligado y si no lo hago soy castigado. Agamben llama bioseguridad al dispositivo gubernamental que se despliega producto de esta conjunción entre la nueva religión de la salud y el poder estatal constituido del estado de excepción. O sea, dispositivo de bioseguridad es un dispositivo gubernamental del gobierno que pone en vínculo, que pone en relación esta religión de la salud, que es el imperativo a estar sano, coaccionado con el poder estatal. Y esto está fundado en el estado de excepción, que es el estado que, por otra parte, y que además funda cualquier estado. O sea, dado que la teoría agambeniana parte de que cualquier tipo de estado, democrático o totalitario, se funda en el estado de excepción y en la exclusión inclusiva de un tipo de vida, bueno, el dispositivo de bioseguridad, de protección de la vida, se funda también en la excepción, ¿no? También. Según los términos agambenianos, la bioseguridad es probablemente, y lo cito, el dispositivo más eficaz de todos los que hasta ahora ha conocido la historia de Occidente. O sea, es muy eficaz este dispositivo. La mera amenaza a la salud opera como condición necesaria y suficiente por parte de los ciudadanos a aceptar o para aceptar limitaciones a la libertad ni siquiera tolerables durante 2 guerras mundiales ni dictaduras totalitarias. ¿Por qué es tan efectivo, según Agamben, el dispositivo de bioseguridad? Porque ha sido aceptado de manera unánime. Incluso, o sea, el cercenamiento de libertades o la coacción del vínculo de los cuerpos ha sido aceptada con una pasividad, precisamente por un terror sanitario, digamos, dice Agamben, que no se puede ni siquiera comparar a las guerras mundiales o a otro tipo de fenómenos catastróficos. Se trata, por tanto, de un estado de excepción radical, porque, bueno, precisamente es un estado de excepción que, como una suerte de ley marcial, digamos, nos impide salir de las casas. O sea, recordemos que uno tenía que estar confinado en la casa, uno tenía que pedir permiso para salir, uno podía salir con un número de documento, uno podía salir en tal hora y tal otra hora para pasear al perro, para hacer las compras mínimas. Eso es una suerte de ley marcial que uno aceptó de manera, en mayor o menor medida uno lo aceptó, digamos, ¿no? Dice, se trata de un estado de excepción radical y consumado sin que las instituciones parlamentarias hayan objetado nada. Dice, para el funcionamiento de este dispositivo de bioseguridad se torna necesaria la propagación del terror sanitario, desde un aparato mediático que va de suyo con la denominada religión médica. O sea, él habla de religión médica, no del derecho ciudadano a la salud, no de la salud pública, que lógicamente uno tiene que tratarse si así lo considera, digamos, si tiene que tener a disposición un lugar para hacerlo. No, lo que él llama la religión médica, el imperativo, producto también de lo que él llama el terror sanitario, a curarse y a protegerse. Dice, aquel que se niegue a aceptar las modalidades del dispositivo de bioseguridad quedará automáticamente excluido de todo vínculo y condenado a la marginalidad. O sea, esta observación que hace Agamben a mí me parece muy, muy precisa, digamos, ¿no? Si uno se negaba a aceptar durante la pandemia, digamos, las reglas de confinamiento, en principio uno era seguramente delatado por los vecinos, ¿no? Y si no directamente la propia policía lo venía a buscar. Entonces, por supuesto uno estaba excluido o condenado respecto de todo vínculo. Van a ver un poco más adelante cómo él usa esta figura del untor, del contagiado, como aquel que es una suerte de paria social, si se niega a aceptar los dispositivos, las pautas del dispositivo de bioseguridad. Este dispositivo de bioseguridad ha sido, según Agamben, tan efectivo a partir de la instauración de la religión médica que lleva una obligación sanitaria que incluso se ha impuesto a otras 2 religiones, el cristianismo y el capitalismo.
la de Cristo y la del dinero. Es muy interesante esto que dice. O sea, vean hasta qué punto el dispositivo de bioseguridad fue potente, que se impuso a tanto al cristianismo como al capitalismo. Ejemplos. En primer lugar, la Iglesia ha abjurado de sus principios, olvidando las obras de misericordia y los sacramentos que solo pueden administrarse presencialmente. Es decir, no hay cristianismo sin tiempo. O sea, es evidente. O sea, si uno sigue la religión católica, uno debe ir a misa. La misa es presencial. La comunión es presencial, digamos, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, que uno debe tomarlo. Entonces, vean ustedes cómo la Iglesia, incluso aceptando el dispositivo de bioseguridad de excepción, de estado de emergencia, ha abjurado de sus principios fundamentales teologales y no dio misa. O dio misa, entre comillas, por Zoom, como pasaba a veces. Entonces, eso es algo insólito, dice Agamben, ¿no? Y en segundo lugar, el capitalismo, aunque con ciertas reticencias, pero lo hizo, por lo menos durante un tiempo, el sistema capitalista, digamos, o los comercios o las industrias, han aceptado pérdidas de la productividad y la rentabilidad de gran magnitud en espera de un futuro de acuerdo a la religión médica que le permita normalizar bajo protocolización su actividad. Es cierto que tal vez hubo mayor reticencia, pero finalmente lo aceptaron. O sea, las industrias no trabajaron durante varios meses, por lo menos, ¿no? Y cuando lo hicieron bajo pautas de protocolo, de normalización progresiva. Los restaurantes, me acuerdo que se podía comer afuera, por ejemplo, solamente se podía comer en la vereda. Bueno, eran pautas de normalización gradual, digamos, ¿no? Pero también aceptó el dispositivo de bioseguridad en el sentido de que durante un tiempo limitó su producción o la neutralizó prácticamente a cero. Entonces vean lo que dice Agamben. ¿Hasta qué punto el dispositivo de bioseguridad fue tan fuerte que el cristianismo y el capitalismo, que son dos fuerzas impresionantes, cedieron a ese dispositivo de bioseguridad? No produjeron, no vendieron, no se consumió nada, y por otra parte el cristianismo no realizó su liturgia, que tiene que ser presencial. A fin de pensar la figura del contagio y del contagiado, untore, Agamben se vale de la novela de Alessandro Manzoni titulado Los novios, así como un ensayo del mismo autor llamado Historia de la columna infame, que retrata, vean qué interesante, las pestes que asolaron ciertas ciudades italianas entre 1500 y 1600, ¿no? Allí describe Agamben cómo un bando milanés incita al resto de los ciudadanos a denunciar a los apestados a través de la colocación de unos untos, que son sustancias pegajosas en las puertas, y picaportes de casas en las cuales residen afectados por la peste. Entonces, ¿cómo eran denunciados, ¿no? ¿Cómo eran marcados? ¿Cómo eran señalados públicamente los lugares donde se encontraban las personas contagiadas? Es algo muy similar a lo que sucedió con la pandemia con las personas que eran delatadas, o sea, por parte de los vecinos, por parte de otros ciudadanos, si uno no cumplía las pautas estrictas de protocolo y de confinamiento. Entonces, se generó una suerte de lógica de delación permanente, de delación pública, disciplinaria. O sea, hubo una suerte de vocación no solamente de un dispositivo de bioseguridad que era absolutamente disciplinario, que es un calco de recomiendo, si no lo hicieron, que lean o que relean el capítulo Disciplina de Vigilar y Castigar de Foucault, sobre todo lo que es la administración de la peste. Bueno, es literal lo que sucedió con la pandemia, literal, digamos, ¿no? O sea, es exactamente igual la descripción que hace Foucault de la administración de la peste en el siglo XVIII a lo que pasó con nuestra pandemia del COVID-19. Y de alguna manera lo que está diciendo Agamben acá es lo mismo. O sea, la figura del untor, del contagiado, tiene que ser señalada públicamente, sometida a escarnio público, humillada, digamos, y debe pagar los costos si vulnera las pautas de protocolo. Llevado al presente es que, según la mirada agambeniana, cada individuo es un potencial contagiado. Y yo diría, porque lo dice Agamben, un potencial terrorista, del cual hay que defenderse. Esta dinámica de distanciamiento social, dice Agamben, implica la abolición del prójimo y del espacio público como territorio común de encuentro. Esto asimismo conlleva al mero intercambio digital. Dice Agamben, y lo cito, se trata pues nada menos que de la lisa y llana abolición de todo espacio público. Fin de la cita.
Una comunidad que se articula en torno al distanciamiento social. Recuerden que esta expresión era Vox Populi, era una expresión, ahora ya casi no se usa, pero recordemos que todo el tiempo se hablaba de distanciamiento social. Bueno, es interesante cómo pone la lupa acá Agamben, digamos, ¿no? Dice, el distanciamiento social no es tanto un esquema social de individualismo extremo, sino, por el contrario, una masa dispersa aglutinada a partir de la prohibición, por tanto compacta y pasiva. Entonces, es muy interesante porque cómo critica Agamben la noción de distanciamiento social, cómo coloca la figura del contagiado como un potencial terrorista, lo compara con, después del 11 de septiembre, lo que pasó con las personas islámicas, musulmanes, digamos, que todas eran vistas por el gobierno norteamericano como potenciales terroristas. Bueno, acá más o menos lo mismo, digamos, ¿no? O sea, un contagiado es un potencial terrorista, que puede dañar a los demás. Y eso llevó al distanciamiento social y a la abolición del espacio público. Y eso tiene consecuencias, según Agamben, graves. ¿Por qué? Porque no hay política sin espacio público. No hay política sin el otro, sin el prójimo. No hay política sin el rostro. Y el rostro fue abolido también, fue tapado, digamos, ¿no? Entonces, según la perspectiva de Agamben, una sociedad que vive en perpetuo estado de emergencia no puede ser una sociedad libre. O sea, si hay un estado de permanente emergencia, apalancado o apoyado en estado de excepción, no hay sociedad libre alguna. Se ha sacrificado la libertad en nombre de razones de seguridad y se nos ha conducido a vivir en permanente estado de miedo y paradójicamente de inseguridad. De acuerdo a la mirada agambeniana, la pandemia ha mostrado con nitidez que el estado de excepción se ha convertido en condición habitual y en la norma. Siguiendo a nuestro filósofo, podemos afirmar que desde el punto de vista de la suspensión de las garantías constitucionales, no existe ninguna diferencia entre estado de emergencia y estado de excepción. La política contemporánea es, en todo sentido, una biopolítica en la cual la apuesta es la vida biológica como tal. Acá, a mí me parece que acá, sobre este punto, esta es mi posición obviamente, sobre este punto Agamben tiene razón. O sea, me parece que es muy evidente cómo, lo vuelvo a leer, el estado de excepción se ha convertido en la condición habitual, en la norma. O sea, lo que se supone que es estado de excepción se ha convertido en la regla. O sea, y por definición, la excepción no puede ser la norma. Bueno, sin embargo, la excepción es la norma, ¿no? Y esto lo vemos, a ver, por supuesto que con la pandemia lo vimos de manera palmaria. No solamente porque todo el mundo, en mayor o menor medida, aceptó el dispositivo de bioseguridad, tal vez durante un tiempo no, con mayor o menor miedo, con casos particulares que cada uno ha tenido, de pérdidas familiares o de amigos. Fue un drama, indudablemente esto, sin duda, pero la política que se implementó, a la cual Agamben critica de manera tan lúcida, creo yo, y tan aguda, implicó un eslabón más de el estado de excepción convertido en norma. O para ponerlo en otros términos, digamos, de que, como dice Agamben, digamos, el aserio Mozácar, no hay estado que no esté fundado sobre la excepción. Y la administración de la pandemia bajo el dispositivo de bioseguridad fue otra forma de, donde verificamos la excepción en la cual se fundan los estados. Y esto vale para estados democráticos como totalitarios, porque pongamos el caso de China, un estado totalitario. Bueno, la administración disciplinaria, violenta, agresiva que hubo hacia los ciudadanos chinos fue impresionante. Impresionante, buscaban incluso COVID-0, digamos, ¿no? Atroz fue lo que hizo China. Pero también si lo comparamos con países democráticos como Francia, por ejemplo, como Italia o como España, tuvieron administraciones de la pandemia muy rigurosas también, extremadamente rigurosas, de suspensión de libertades muy fuertes durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación, sucede en los dos estados, en las dos formas estatales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está marcando acá Agamben, y está siendo coherente, él fue criticado, por supuesto, por estas intervenciones tan agudas y tan fuertes, porque decía, bueno, en verdad, Agamben no quiere que se preserve la vida, está criticando la preservación de la vida, los estados toman estas medidas para preservar la vida.
Y lo que decía Agamben es, bueno, a ver, la preservación de la vida es un poco lo que recién decíamos acá, digamos, ¿no? Este dispositivo de bioseguridad que se hace bajo un terror sanitario y que busca preservar la vida, en verdad es la consolidación de lo que yo siempre dije. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, digamos, es la consolidación del estado de excepción como paradigma de gobierno. O sea, otra vez me están dando la razón, por la excusa que sea. En definitiva, lo que ustedes me están diciendo, que es bajo el pretexto o bajo el argumento de la preservación de la vida, tenemos que seguir en un marco de estado de excepción, que en este caso es un estado de emergencia sanitaria. Pero es otro eslabón más de una larga cadena de excepciones. Por tanto, por H o por B, siempre la excepción es la norma, siempre. Pasó lo mismo con el 11 de septiembre, pasa cuando hay guerras, siempre pasa. Pasa con un decreto de necesidad y urgencia. O sea, si ustedes quieren, para no poner casos tan extremos, porque uno puede decir, bueno, el tema de la vida es un tema más debatible, porque es la vida humana, y tal vez para preservarla necesitamos, aunque sea durante un tiempo más restringido, con medidas quizá no tan fuertes, algún tipo de suspensión de garantías constitucionales y de libertades. Se puede debatir. Bueno, sin embargo, cuando tenemos decretos de necesidad y urgencia, un decreto es lo mismo, es una normativa excepcional. Ahora, cuando esa normativa excepcional, que tiene la potestad del Poder Ejecutivo, se emplea de manera sistemática, uno se puede preguntar hasta qué punto la excepcionalidad no es la norma. O sea, no es que esto es la excepción, bueno, y sin embargo, si los gobernantes elegidos democráticamente gobiernan sistemáticamente por decreto, se supone que ahí la excepción también es la norma. ¿Qué tipo de necesidad y urgencia hay en ciertas medidas para no ser consensuadas con el Parlamento? O sea, siempre, lo que está diciendo Agamben es que siempre hay una buena excusa para que la excepción sea la norma. Desde un decreto, por una cuestión económica, hasta una pandemia, hasta una catástrofe natural, hasta un atentado terrorista, hasta un estado de guerra. Siempre hay, de alguna u otra manera, un argumento que es funcional al estado de excepción permanente como paradigma de gobierno. Y la pandemia fue un caso más, apalancado en un terror sanitario, porque todo el mundo tenía cierto miedo en mayor o menor medida, ¿no? Y esto tuvo consecuencias para Agamben graves. Tal vez la más grave es la abolición del espacio público, la pérdida de la política y el último punto, el rostro. Agamben parte también de un principio que emerge con la pandemia, a partir del cual gobernar la vida desnuda es la locura de nuestro tiempo. Vale decir, los seres humanos han sido reducidos a pura existencia biológica, y en la pandemia lo vimos también, porque de alguna manera la preservación de manera tan, no sé cómo decirlo, extrema de la vida, también fue la reducción extrema de la vida a la vida biológica. O sea, solo somos eso que hay que preservar, ¿no? En este aspecto, el rostro es lo más humano de lo que disponemos. Según el filósofo italiano, el rostro habita lo abierto, que es una expresión que él usa, l'aperto. Mediante el mismo nos comunicamos y exponemos nuestras ideas, afectos y emociones. ¿Ustedes recuerdan lo que era dar clase con máscara? Bueno, yo sí, digamos, ¿no? Dar clase con máscara era muy difícil. ¿Por qué? Porque no se ve eso, porque no se ve la expresión, la risa, no se ve la expresividad de un rostro. Uno comunica no solamente con la voz, uno comunica con la boca, con los gestos que hace, con los ojos, con la sonrisa, los afectos, ¿no? En este sentido, dice Agamben, el rostro es el sitio de la política. Es el sitio de la política, es el sitio en el cual nos comunicamos cara a cara, digamos, ¿no? En la época constituida por el dispositivo de bioseguridad, que es un tiempo impolítico, que pasa de la economía a la religión médica, el rostro es enmascarado y cubierto. No hay rostros sino cifras de números y contagiados. Ustedes recuerdan que durante la pandemia todo el tiempo vivíamos con cifras, digamos, ¿no? Hoy murieron tantos, hoy se enfermaron tantos, digamos. Eran cifras, pero no había rostros cubiertos por máscaras. Entonces, lo que está diciendo Agamben es que todo este tipo de cosas que son efectos colaterales del dispositivo de bioseguridad, la máscara, la abolición del espacio público, el distanciamiento social, dar clase a la distancia, las clases por Zoom, bueno, que son efectos, que son consecuencias más bien del dispositivo de bioseguridad apalancado en el terror sanitario,
y en lo que él llama la religión médica, la creencia ciega en la religión médica, es un eslabón más de lo que él viene diciendo desde 1995 en la serie Homo Sacer. Digo, o sea, él está siendo coherente. Ahora, lo dijo en un momento donde prácticamente la mayoría abrumadora del campo progresista estuvo a favor de las medidas de confinamiento. Abrumadora. Obviamente que uno puede hacer la crítica a Agamben, uno puede decirle, bueno, a ver, si uno no tomaba esas medidas de confinamiento tan extremas, digamos, esa vida nuda que él critica, que es una vida masacrable, que es una vida desechable, va a ser masacrada producto del contagio y de la muerte. O sea, si dejamos todo liberado, las personas que vayan a trabajar en aras de la religión capitalista, no de la religión médica, si buscamos productividad, rentabilidad, digamos, dejamos liberadas las vidas, que hagan lo que quieran, y para mantener la productividad capitalista, esas vidas van a ser igualmente masacradas. O sea, algunos críticos de Agamben, que incluso son agambenianos, le marcaban esto, le decían, bueno, es mejor la preservación desde el Estado y no dejar esas vidas libres a que se contagien y se mueran en aras de la preservación del ideal de rentabilidad y de productividad, por ejemplo, ¿no? Es una buena observación, me parece que es una buena observación. De todos modos, yo creo que Agamben está siendo coherente. O sea, hubiese sido muy extraño que Agamben hubiera apoyado este tipo de medidas, dada la construcción ontológico-política de la serie Homo Sacer. ¿Cómo Agamben va a decir sí, está bien? Que el estado de excepción se siga constituyendo, que el estado de excepción se siga solidificando y fortaleciendo, porque realmente el caso de la pandemia fue un caso donde el estado de excepción fue palmario, fue evidente, ¿no? Entonces, bueno, acá yo tengo marcadas algunas partes, pero no sé si tiene mucho sentido leer porque creo que en mi material quedó muy claro más o menos lo que venimos planteando, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la página 10, la epidemia como política, dice: lo que define la gran transformación de que esos poderes intentan imponer es que el instrumento que le ha vuelto formalmente posible no es un nuevo canon legislativo, sino un estado de excepción. Esto es la mera suspensión de garantías constitucionales. En esto la transformación presenta puntos de contacto con lo que sucedió en Alemania en 1933, cuando el neocanciller Adolf Hitler, sin abolir de modo formal la Constitución de Weimar, declaró un estado de excepción que se prolongó durante 12 años. Bueno, acá está retomando lo que él dice en el primer texto de Homo Sacer. O sea, Hitler y Mussolini fueron electos canciller y jefe de gobierno constitucionalmente. O sea, apelando al estado de excepción, digamos, ¿no? Dice, mientras que en la Alemania nazi fue necesario a tal fin desplegar un aparato ideológico explícitamente totalitario, la transformación de la cual somos testigos opera a través de la instauración de un nuevo terror sanitario y de una suerte de religión de la salud, ¿no? Una obligación jurídico-religiosa que ha de ser cumplida a cualquier precio. Y ahí aparece el dispositivo de bioseguridad que él compara, por ejemplo, con el estado de excepción también o con, digamos, con las Torres Gemelas o con, en otros textos que lo compara con la figura de, digamos, el contagiado con el potencial terrorista. Bueno, esto es un poco lo que yo también mencioné en mi material, ¿no? Déjenme ver, bueno, este texto, digamos, de la epidemia como política, yo lo recomiendo. Es un texto breve, son intervenciones puntuales, ¿no? Vean, por ejemplo, en un momento hay una entrevista que él también, que está subida acá en el texto, que está publicada en el texto, dice, página 36, como mostró Michel Foucault antes que yo, los gobiernos securitarios que se sirven del paradigma de la seguridad no funcionan necesariamente produciendo la situación de excepción, sino explotándola y dirigiéndola una vez que se produce. Por cierto, no soy el único en pensar que para un gobierno totalitario como el de China la epidemia ha sido el instrumento ideal para verificar la posibilidad de aislar y controlar una región entera. Y de hecho, el hecho de que en Europa podamos referirnos a China como modelo muestra solo el grado de irresponsabilidad política al que nos ha arrojado el miedo. O sea, un poco comparando a partir del terror sanitario las gestiones en Oriente y en Occidente, ¿no? Bueno, después el texto de distanciamiento social del 6 de abril es muy interesante, el tema del confinamiento.
que un poco ya lo dijimos, la religión del cristianismo y la religión del capitalismo suspendidas bajo esta cuestión. Vean, esto sí me parece interesante, en esta entrevista que está en el texto, hay algunos, vean un poco la pregunta del periodista respecto de las posiciones de la derecha, que probablemente quienes fueron más críticos con el confinamiento fueron las posiciones de derecha y extrema derecha, digamos, ¿no? Que hacían marchas anticuarentena y que criticaban el disciplinamiento, que quemaban barbijos. Bueno, es interesante la pregunta y la respuesta de Agamben en relación con eso. Dice, en sus más recientes declaraciones, usted ha criticado la administración estatal por su gestión de la pandemia, y en especial por la imposición de medidas de prohibición y de suspensión de muchas actividades sociales. Sin embargo, estas medidas han sido acogidas con evidente cautela, cuando no con hostilidad, incluso por un importante número de funcionarios gubernamentales como Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Lukashenko, que forman parte de la derecha dura, digamos, y de la extrema derecha. Y vean lo que dice Agamben. Dice, también en este caso puede apreciarse el grado de confusión al cual la situación de emergencia ha arrojado las mentes de quienes deberían permanecer lúcidos, así como hasta qué punto la oposición entre derecha e izquierda se ha vaciado de todo contenido político real. Esto es algo que Agamben viene sosteniendo hace mucho tiempo también, o sea que ya la división izquierda-derecha no tiene mucho sentido, porque tanto la izquierda como la derecha forman parte de la misma máquina gubernamental, basada en la acepción, digamos, ¿no? En todo caso, las posiciones de izquierda maquillan con buenas intenciones, pero siguen funcionando, operando del mismo modo, con la exclusión inclusiva, o sea. Entonces vean lo que dice acá, Agamben dice, una verdad sigue siendo tal, tanto si es dicha por la izquierda como si es enunciada por la derecha. Si un fascista dice que 2 más 2 es 4, esta no es una objeción a la matemática. Así, hace poco, en Alemania, un movimiento de extrema izquierda que lleva el llamativo nombre de Demokratischer Widerstand, resistencia democrática, y que justamente protestaba contra las violaciones a las libertades constitucionales, fue violentamente atacado por los medios porque compartía estas protestas con la extrema derecha. Cuando declaré que yo no tenía nada que ver con el grupo, digamos con este grupo de extrema izquierda, pero que consideraba que éste tenía todo el derecho de expresar su opinión y que el hecho de que la extrema derecha tuviera reivindicaciones similares no afectaba en absoluto la validez de los otros, el periodista de Der Spiegel, según la mala costumbre que distingue esa revista, simplemente cortó mi respuesta y solo publicó la primera mitad. Entonces, esto es un poco lo que yo decía, digamos, ¿no? Las posiciones de Agamben y ser coherente con su lógica lo llevó tal vez a coincidir coyunturalmente, tácticamente, con posiciones de derecha dura, digamos, ¿no? Bien, bueno, vamos a dejar acá, pues llevamos 33 minutos, lo que tiene que ver con la pandemia y con estos textos de la epidemia como política. Lo que yo quiero mostrar, un poco mostrando estos 4 conceptos de dispositivo de bioseguridad, distanciamiento social, abolición del espacio público, el rostro como dimensión política y las posiciones que tuvo Agamben, es que Agamben, más allá de que coincidamos con él o no, que lo critiquemos o no, quiero mostrar desde mi punto de vista es que es coherente. O sea, es muy difícil que él hubiera sostenido algo distinto partiendo de la hipótesis de la cual parte. O sea, sería absurdo, digamos, que él hubiese mantenido otra posición, ¿no? Ahora bien, en relación con eso, y ya marcando altísima pobreza y el uso de los cuerpos, que son los últimos textos de la saga Homo Sacer, el Homo Sacer 4.1 y Homo Sacer 4.2, estos últimos 2 textos yo diría que los podemos leer como decía la clase pasada yo, como la apertura a la dimensión afirmativa del proyecto político de Homo Sacer. O sea, si los 7 textos anteriores son textos dominados por una posición más, ¿cómo decirlo?, negativa o tanatopolítica, acá tenemos la posibilidad de pensar en posibles salidas, ¿no? Entonces, les voy a leer varios pasajes, primero de Altísima Pobreza. Altísima Pobreza es un texto basado sobre todo en la cuestión monástica, la cuestión monacal, y particularmente en la regla de vida de San Francisco de Asís, digamos, ¿no? La forma de vida monástica como un modelo del cual parte Agamben, no tanto para hacer un elogio de la vida católica o de la vida monacal en sí, sino para dar cuenta de
que el tipo de vida monástica se estructura sobre la noción de regla, ¿no? Cómo uno puede autoproducir su propia regla, cómo uno puede activar un uso distinto del cuerpo, independientemente de la vida productiva. O sea, esta crítica que hacíamos todo el tiempo mediante la categoría de inoperosidad, de inoperancia y de potencia de no, la podemos verificar. Un ejemplo posible de esto es la vida monacal, que es una vida resistente a toda forma productiva, una vida autónoma, lo más posible. Entonces, vean lo que dice precisamente Agamben en el prefacio de Altísima Pobreza, tomando el caso ejemplar del monaquismo. Dice, el libro se centra, por lo tanto, en la interpretación del mensaje de Francisco y de los teóricos franciscanos de la pobreza y del uso, que por una parte una precoz leyenda y una literatura geográfica recubrieron con la máscara demasiado humana del Patsus del juglar o con aquella llana humana de un nuevo Cristo. Dice, tal tarea, la del libro, exigirá la elaboración de una teoría del uso, de la cual la filosofía occidental desconoce incluso los principios más elementales, y a partir de ella, de una crítica de esa ontología operativa y gubernamental que bajo los disfraces más variados continúa determinando los destinos de la especie humana. Esta tarea queda reservada al último volumen de Homo Sacer, que es el uso de los cuerpos. O sea, lo que está diciendo Agamben acá es que la teoría del uso de los cuerpos, de la cual un ejemplo perfecto es el monaquismo de San Francisco, es una forma de evadir o de abrir, en la medida en que critica, esa ontología operativa y gubernamental del estado de excepción, que reduce los cuerpos a la productividad o que desecha al resto, ¿no? Entonces, vean por ejemplo en la página 54, dice, en este sentido el monasterio es tal vez el primer lugar donde la vida misma, y no solo las técnicas ascéticas que la forman y reglan, fue presentada como un arte, la vida como un arte. Sin embargo, esta analogía no debe entenderse en el sentido de una estetización de la existencia, sino más bien en el sentido que parece haber tenido en mente Foucault, en sus últimos escritos, de una definición de la propia vida en relación con una práctica incesante. O sea, efectivamente, Foucault ha hablado de la vida, de la estética de la existencia, digamos, ¿no? Y de hecho referenció, citó, pero no desarrolló, que había un antecedente en las prácticas monásticas para pensar la estética de la existencia. Foucault tal vez pensó más que nada la estética de la existencia vinculada con el dandismo del siglo XIX, con la vida de artista, incluso con las vidas militantes, digamos, ¿no? Y referenció, menciona, digamos, y de hecho Agamben lo cita acá, pero que no desarrolló, digamos, a la práctica monástica como una posible vida como obra de arte, ¿no? Como obra de arte, insisto, como bien marca Agamben acá, no tanto como una suerte de cosmética, como una estetización vulgar, digamos, sino como una técnica, es decir, tomar la vida humana, tomar la vida como un objeto de una técnica permanente, ¿no? Como una práctica incesante, una técnica sentada sobre un instrumento o una regla que se va repitiendo una y otra vez o que uno puede ir modificando. Por eso le interesa la cuestión monacal, digamos, ¿no? Porque el monje precisamente vive en función de una regla, de la regla de San Benito o de la regla de cualquier otro maestro, digamos, pero bueno, ¿cómo esa regla determina la vida? Y lo interesante es que esa regla que determina la vida la desactiva de vidas producidas, o de vidas, sí, producidas con una finalidad meramente laboral, por ejemplo. O sea, por eso le interesa, ¿no? Y que por otra parte la regla monástica también es una forma de profanación, en el sentido de que hay una restitución al uso común de los hombres, digo, ¿no? ¿Por qué le interesa a San Francisco? Porque no hay propiedad. Porque uno usa las cosas y el uso se opone al abuso, como ya lo vimos en profanaciones, digamos, ¿no? O sea, la idea de que usar un vaso, por ejemplo, uso este vaso para tomar agua y nada más, no es mi propiedad, digamos, ¿no? En la medida en que el consumo implica un abusus, una destrucción, digamos, ¿no? Bueno, la vida monacal de alguna manera también implica esa restitución al uso común de los hombres y abrir a potencialidades distintas a los cuerpos, ¿no? Ahora, no es que, esto es importante aclararlo, no es que Agamben haga un elogio de la vida de los monjes, no es porque la vida, es una vida libre, digamos, no. Le interesa como un ejemplo particular de formas de vida sustraídas a precisamente el dispositivo gubernamental basado en el estado de excepción.
son vidas que se sustraen, son vidas autónomas, son vidas que se dan su propia regla, digamos, ¿no? Entonces, acá lo aclara, vean la página 93 de Altísima Pobreza. Dice, en efecto, ¿cómo entender esta figura de un vivir y una vida que afirmándose como forma de vida, este es otro concepto que usa mucho Agamben en los últimos textos, forma de vida con tredunión, digamos, ¿no? Con guiones, ¿no? Forma, guión, de, guión, vida. Dice, afirmándose como forma de vida, sin embargo, no se deja reconducir ni al derecho ni a la moral, ni a un precepto ni a un consejo, ni a una virtud ni a una ciencia, ni al trabajo ni a la contemplación, y que no obstante se da explícitamente como canon de una perfecta comunidad. Cualquiera sea la respuesta que se dé a esta pregunta, es cierto que el paradigma de la acción humana, que aquí se halla en cuestión, ha extendido en forma progresiva su eficacia mucho más allá del monaquismo, o sea, va más allá del monaquismo lo que él quiere decir, y de la liturgia eclesiástica en sentido estricto, penetrando en la esfera profana e influenciando largamente tanto la ética como la política occidentales. O sea, lo que él está diciendo es esta forma de vida que no se deja reconducir ni al derecho ni a la moral, que sigue su propia norma, digamos, ¿no? Va más allá de la iglesia, va más allá del monasterio, digamos, ¿no? Y puede penetrar en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Dice, si como hemos visto, dicho paradigma se define como umbral de indistinción tendencial entre regla y vida, es precisamente este umbral el que deberemos indagar si queremos comprender su naturaleza. O sea, lo que él está diciendo es que la vida misma no tiene sentido sin la regla. La forma que tiene esa vida se la da la regla del monaquismo, digamos, ¿no? Puede ser otra regla, pero acá está pensando en la regla del monaquismo. Eso se puede expandir, y eso es una forma de autonomía, de un uso distinto de los cuerpos, de la vida, y es una forma de autonomía, de alguna manera, ¿no? Entonces, vean lo que dice acá, en la página 176, dice, el uso opuesto de este modo al derecho de propiedad no es, sin embargo, definido en modo alguno. Por lo tanto, no sorprende que, como hemos visto, Hugo pueda presentar la condición franciscana, aunque sea irónicamente, aún en términos jurídicos, como el derecho a no tener ningún derecho. Bueno, acá está un análisis muy interesante, que no puedo entrar acá porque sería demasiado, respecto al derecho. Lo que dice Agamben es que la vida monacal es una vida también sustraída al derecho, o sea, al derecho de propiedad y a muchos otros derechos, digamos, ¿no? Es una vida al margen del derecho. Por eso también es al margen del Estado de Derecho, digamos, ¿no? Que se basa en la violencia constitutiva que él trata de rechazar. Como ven acá, en la página 188 dice, el uso de las cosas que son consumidas por el uso no posee vínculo necesario mío y tuyo. El uso común de las cosas procede incluso genealógicamente a su propiedad común o compartida que deriva solo del derecho humano. O sea, el uso común, la restitución al uso común, que es la profanación, se verifica en la vida monástica, dado que no hay derecho de propiedad. Vean acá, en la página 204, dice, la forma de vida franciscana es, en este sentido, el final de todas las vidas. El último modus, después del cual ya no es posible la múltiple dispensación histórica de los modus vivendi. La altísima pobreza con su uso de las cosas es la forma de vida que comienza cuando todas las formas de vida de Occidente han llegado a su consumación histórica. O sea, la altísima pobreza tiene que ver, pobre en el sentido de no tener cosas, de no tener propiedad sobre las cosas. En ese sentido, el voto de pobreza, que es un voto de los franciscanos, se basa en no tener cosas, en la no propiedad, digamos, ¿no? Pero eso es lo que abre usos distintos y usos comunes. Eso es lo que le interesa a Agamben. El último pasaje que leo de altísima pobreza, y vamos al uso de los cuerpos. Dice, el intento, un poquito más acá, vamos acá, ¿cómo puede el uso, es decir, una relación con el mundo en cuanto inapropiable, o sea, no basado en la propiedad, traducirse en un etos y una forma de vida? O sea, ¿cómo podemos pensar un uso distinto, no basado en la propiedad del mundo? ¿Y qué tipo de etos, qué tipo de forma de vida se condice con esto? Y yo agregaría qué tipo de política.
¿Qué ontología y qué ética le corresponderían a una vida que, en el uso, se constituye como inseparable de su forma? El intento de responder a estas preguntas exigirá necesariamente confrontarse con el paradigma ontológico operativo en cuyo molde la liturgia, a través de un proceso secular, terminó por constreñir a la ética y a la política de Occidente. Uso y forma de vida son dos dispositivos a través de los cuales los franciscanos intentaron, de un modo ciertamente insuficiente, romper ese molde y confrontarse con ese paradigma. Pero es cierto que, solo retomando la confrontación de esta nueva perspectiva, eventualmente podría decirse sí, y en qué medida esa se presenta en Oliva como la extrema forma de vida del occidente cristiano todavía tiene, por ello un sentido, o si por el contrario el dominio planetario del paradigma de la operatividad exige desplazar la confrontación decisiva hacia algún otro terreno. Bueno, acá lo que me importa es dos cosas sobre todo, o tres cosas. Primero, vean lo que está marcando hacia el final Agamben, ¿no? La confrontación con el paradigma de la operatividad. O sea, la idea de que la vida tiene que estar reducida a la operatividad productiva, laboral, ¿no? Y eso implica digamos, la cerrazón o la imposibilidad de abrir la vida a otras potencias, ¿no? El caso que él toma de la vida franciscana, de la forma de vida franciscana, no es un elogio del monaquismo per se, sino, como dijimos, la posibilidad, el ejemplo que él toma, un ejemplo que aclara que es insuficiente, pero que es un ejemplo muy válido, para intentar pensar formas de vida que no sean subsumidas a la operatividad y que tengan su propia regla, que tengan su propia norma, que se sustraigan al poder soberano, que es intrínsecamente violento, digamos, ¿no? O sea, esta problematización de la vida con su forma específica es lo que nos interesa, dice Agamben. O sea, si existe una política contemporánea, una política a la cual él va a suscribir, es una política de la forma de vida libre, de la forma de vida inoperosa, digamos, ¿no? Entonces, en el uso de los cuerpos, que es un texto muy extenso, como pueden ver, de la serie Homo Sacer, creo que es el más extenso, así que no puedo dedicarle todo lo que quisiera dedicarle de la clase de hoy. A mí me interesa sobre todo que pensemos, bueno, hay toda una discusión muy larga y muy interesante con Aristóteles respecto del uso de los cuerpos, respecto del cuerpo del esclavo en la antigüedad, que el esclavo se usaba como se usaba un instrumento, o sea, es muy particular, digo, el uso de los cuerpos, y hay todo un análisis muy interesante que hace Agamben respecto del uso de los cuerpos del esclavo. Hay todo un pasaje también muy interesante, un ejemplo respecto de Foucault y el sadomasoquismo, es decir, qué significaba para Foucault el sadomasoquismo y por qué era interesante, qué tipo de uso de los cuerpos se hacía en un vínculo erótico sadomasoquista, que era un uso recíproco, en el cual quien dominaba y quien se dejaba dominar no se apropiaban del otro, no había una propiedad con respecto al otro, sino una modificación permanente, ¿no? Se transitaba de un uso al otro, uno dominaba o era dominado. Es muy interesante todo ese análisis también que hace en ese marco. Pero vamos a ver acá, a mí me interesa sobre todo que entendamos hacia el final del texto. El texto tiene, a mi juicio, hacia el final, toda una intervención que se llama, ya se la voy a leer el título, que a mí parece que yo creo que es el epílogo del libro, que se llama Por una teoría de la potencia destituyente. Ahí me parece a mí que está el corazón de la propuesta agambeniana. O sea, lo que Agamben quiere plantear al final de Homo Sacer es una teoría de la potencia destituyente del poder. O sea, a Agamben no le interesa un poder constituyente, ni constituido en acto, por dado que el Estado es una consecuencia de ese poder constituyente y es un acto, es constituido, y dado que se fundamenta en el estado de excepción y en la nuda vida que él denuncia, va a buscar la posibilidad de un poder destituyente, de un poder que destituya, que abra nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, vean acá, el término uso es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Dice Agamben. Porque el uso, dice en la página 133, hablando del uso de los cuerpos, el uso en cuanto neutraliza la oposición entre potencia y acto, el ser y el obrar, la materia y la forma, el ser en obra y el hábito, la vigilia y el sueño, es siempre virtuoso y no tiene necesidad de que se le agregue nada más para volverlo operativo.
O sea, lo que está diciendo Agamben es que el uso es una categoría cuña entre potencia y acto. O sea, si la potencia terminaría configurándose un acto, y si el acto es una consecuencia del despliegue de la potencia, el uso es interesante porque neutraliza esta posición. O sea, el uso es algo que estaría en el medio entre la potencia y el acto. O sea, usar algo no es apropiárselo, usar algo no es actualizar plenamente algo, usar algo no es una mera potencia, es un proceso, ¿no? Es un proceso, digamos, ¿no? En el cual los cuerpos ocupan diferentes espacios y neutraliza esta oposición. O sea, impide la cristalización en términos de potencia o de acto, el uso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, y por eso lo llama lo inapropiable. Entonces vean, por ejemplo, la página 159, donde hace una suerte de raconto de altísima pobreza, y dice: en altísima pobreza hemos mostrado cómo el concepto de uso estaba en el centro de la estrategia franciscana, y cómo precisamente respecto de su definición y de la posibilidad de separarlo de la propiedad se produjo el conflicto decisivo entre la orden y la curia. La reivindicación franciscana de la pobreza se basa, pues, en la posibilidad que tiene un sujeto de renunciar al derecho de propiedad. Eso que ellos llaman uso es la dimensión que se abre a partir de esa renuncia. Entonces, vean ustedes cómo se concatena acá con el concepto de profanación. El concepto de profanación era, literal, según Agamben, una restitución al uso común de los hombres. Eso es profanar. Y la orden franciscana le interesa a él, ¿por qué? Porque dando cuenta del concepto de uso, restituyen al uso común de los hombres, por supuesto, y dan cuenta de elementos que son inapropiables, o sea, que no hay propiedad, no hay derecho de propiedad, sino uno habita en un espacio común y hace un uso de las cosas sin apropiárselas, sin consumirlas. Hay una relación común allí. Esto, por supuesto, tiene que ver también con el concepto de inoperosidad y de desactivación del poder. Vean, por ejemplo, en la página 182, dice: a lo largo de esta investigación sobre el uso de los cuerpos, no ha dejado de aparecer un término, inoperosidad. Los elementos de una teoría de la inoperosidad han sido elaborados en un volumen precedente, en los volúmenes anteriores. El concepto de uso que hemos procurado definir puede ser correctamente comprendido solo si se lo sitúa en el contexto de aquella teoría, de la inoperosidad. Recordemos que la inoperosidad era la potencia que no se reducía al acto, que era potencia de no, preferiría no hacerlo, ¿no? Esta es un poco la idea, no productividad. Por tanto, el uso es constitutivamente una práctica inoperosa. Y sí, el uso es una práctica inoperosa. El uso no se reduce a la propiedad, el uso no se reduce al acto, el uso no se reduce a la productividad. El uso, por tanto, puede darse únicamente sobre la base de una desactivación del dispositivo aristotélico potencia-acto que asigna a la energía, el ser en obra, la primacía sobre la potencia. Entonces, esto es lo interesante. O sea, me importa que vean cómo se van relacionando cada una de las nociones, ¿no? Uso, inoperosidad, potencia de no, desactivación, profanación, todos van en la misma dirección. O sea, todos van constituyendo una teoría del poder destituyente o una teoría destituyente, una teoría que desactiva el poder en el cual se basa el estado de excepción, en definitiva, digamos, ¿no? Vean un poco más adelante, acá está, en la página 382, frente a la soberanía estatal, que definimos en todos los primeros libros de Homo Sacer, que puede afirmarse solo separando en todo ámbito la vida desnuda de su forma, o sea, la vida desnuda de su forma. La vida desnuda no tiene forma, es una vida inerte, es una vida dispuesta a ser masacrada, o sea, no tiene forma, no tiene autonomía, digamos, ¿no? El pensamiento es la potencia que incesantemente reúne la vida con su forma o que impide que se disocie de ella. El pensamiento que él va a defender es tratar de volver a reconducir la vida a su forma, tratar de que no haya vida nuda. Esta es un poco la idea, digo, si la vida nuda, que es masacrable, que es excluida y que
necesariamente es excluida en la inclusión que configura el paradigma de la soberanía, bueno, tenemos que lograr que no haya vida nuda, que todas las vidas tengan su forma y su autonomía, y que no sean masacrables, digamos, ¿no? Por tanto, el pensamiento es forma de vida, vida indisociable de su forma, y en todas partes que se muestra la intimidad de esta vida, inseparable, la inmaterialidad de sus procesos corporales y de los modos de vida habitables, no menos que en la teoría, allí y solo allí hay pensamiento, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Agamben es una reconducción de la vida a su forma. Esa es una forma de anular la nuda vida, una forma de contrarrestar la nuda vida. La regla de vida monacal es una forma de criticar esa nuda vida. Por tanto, vamos a el epílogo, para una teoría de la potencia destituyente. Entonces, lo que le interesa a Agamben es desarrollar esta destitución del poder, porque este poder es intrínsecamente violento e intrínsecamente excluye. Entonces, vean lo que dice acá en la página 469. La identificación de la vida desnuda como primer referente y puesta en juego de la política fue por ese motivo el primer acto de la investigación. La estructura originaria de la política occidental consiste en la exceptio, en una exclusión inclusiva de la vida humana en la forma de la vida desnuda. Reflexiónese acerca de la particularidad de esta operación. La vida no es en sí misma política y sin embargo es precisamente la excepción, la exclusión inclusiva, la exclusión-inclusión de este impolítico lo que funda el espacio de la política. O sea, la política como poder soberano se basa en la exclusión inclusiva de un resto de vida, de una vida desnuda que es masacrable. Entonces, esta es la hipótesis que ya vimos nosotros. Es muy interesante, léanlo el epílogo, porque es una suerte de raconto, una suerte de evaluación de todo el proyecto de Homo Sacer. Entonces va reflexionando sobre cada uno de los tomos de Homo Sacer, el reino de la gloria, la captura de la vida, etc. Pero yo quiero ir hacia la noción esta de el poder constituyente y el poder destituyente. Entonces, en el punto 5 del epílogo, la página 474, dice: en el pensamiento de la modernidad, los cambios políticos radicales han sido pensados mediante el concepto de poder constituyente. Todo poder constituido presupone en su origen un poder constituyente que a través de un proceso que a menudo tiene forma de revolución le da existencia y lo garantiza. Dice, si es correcta nuestra hipótesis sobre la estructura del arjé y si el problema ontológico fundamental es hoy no la obra sino la inoperosidad, como él va a defender, y si ésta puede no obstante atestiguarse solo respecto de una obra, entonces el acceso a una figura distinta de la política no podrá tener ya la forma de un poder constituyente, sino más bien la de algo que podamos provisoriamente llamar potencia destituyente, que eso es lo que él va a defender. Yo voy a defender, dice Agamben, la potencia destituyente, no un poder constituido que es efecto de un poder constituyente, de un movimiento social, de una revolución, lo que sea, ¿no? Y si al poder constituyente le corresponden revoluciones, rebeliones y nuevas constituciones, es decir, una violencia que instaura y constituye el nuevo derecho, o sea, no hay poder constituyente, ni mucho menos poder constituido sin violencia revolucionaria, sin rebelión. Todos los estados están configurados, todos los estados provienen de la violencia. No hay ningún estado, ni democrático, ni totalitario, que no haya sido consecuencia de un acto de violencia. No se forma un estado negociando, se forma un estado producto de la violencia, la masacre. Pensemos en el estado argentino, el estado de Estados Unidos, las masacres a los pueblos originarios, la esclavitud. Por tanto, dice, para la potencia destituyente es necesario pensar estrategias enteramente diferentes, cuya definición es la tarea de la política que viene, del futuro. Un poder que ha sido abatido solo con una violencia constituyente resurgirá en otra forma, en la incesante, inobtenible y desolada dialéctica entre poder constituyente y poder constituido. ¿Se entiende? O sea, si el Estado, si el poder soberano, que se basa en la excepción, es consecuencia de la violencia del poder constituyente, la política de Agamben, asentada al uso de los cuerpos, va a ser una política anárquica. O sea, va a ser, en primer lugar, una ontología anárquica que critique la arjé, el origen y el Estado,
y va a permitir la posibilidad de pensar en una ética y una política anárquicas, que desactivan el poder, no que lo constituyen ni que lo activan, lo desactivan. La desactivación se hace mediante el uso, mediante la inoperosidad, mediante la profanación. Vean, por ejemplo, como lo dice la página 486, dice la cercanía entre potencia destituyente y eso que a lo largo de la investigación hemos denominado con el término inoperosidad, se muestra aquí con claridad. En ambas se trata de la capacidad de desactivar y volver inoperante algo, ¿no? Sin simplemente destruirlo, sino liberando las potencialidades que en eso permanecían inactuadas para de esa manera permitirle un uso distinto. O sea, volver inoperante a algo, volver inoperoso a algo, no es destruirlo, es abrir la posibilidad de un uso distinto, de un uso que no esté conducido, redireccionado hacia lo productivo, hacia lo laboral, por ejemplo, digamos, ¿no? Eso es volver inoperoso a algo, pensar en usos distintos. Por eso, si volvemos al principio de este curso, recordemos la primera clase y la segunda sobre la estética. ¿Por qué le interesaban a Agamben los artistas de vanguardia? Porque habrían usos distintos. Es decir, cuando Marcel Duchamp expone la rueda de bicicleta, o cuando Andy Warhol expone una caja Brillo, o cuando vemos una performance, o cuando vemos un happening, estamos viendo usos distintos de los cuerpos y de los objetos, fuera de un contexto, por ejemplo, de consumo masivo. O sea, una rueda de bicicleta que no sirve para andar de un lado a otro, sino que tiene una finalidad estética, ¿se entiende? Entonces, ahí ya se empezaba a notar, yo creo, en el comienzo del proyecto agambeniano, la noción de inoperosidad y de desactivación, de poder destituyente, o de potencia destituyente, digamos, ¿no? Es indudable que hay un vínculo en esto, ¿no? Abrir usos distintos, digamos, ¿no? No destruirlos. Es muy interesante, voy a tomarme aunque sea 10 minutos más para las últimas páginas del epílogo. A mí me resulta muy interesante porque él habla de la anarquía. Y acá hay que distinguir bien anarquía y anarquismo. ¿Es Agamben un filósofo anarquista? Como lo es Bakunin, como lo es Kropotkin, como lo es Proudhon, como lo son los grandes pensadores anarquistas del siglo XIX, la respuesta desde mi punto de vista es no es un anarquista en ese sentido. Pero, ¿es la filosofía de Agamben una filosofía de la anarquía, no del anarquismo, de la anarquía? La respuesta para mí es sí, es una filosofía de la anarquía, ontológicamente hablando, o sea, en el plano ontológico. Ese plano ontológico se puede trasladar al ontológico político. Ese plano ontológico político se puede trasladar al plano político puro, a la realpolitik, acciones concretas. Bueno, es objeto de debate. Entonces vean lo que dice acá, en la página 489. Dice, es este poder destituyente el que tanto la tradición anárquica como el pensamiento del siglo XX han procurado definir sin jamás lograrlo verdaderamente. La destrucción de la tradición en Heidegger y la deconstrucción del arjé y la fractura de las hegemonías en Rainer Schurman, un gran heideggeriano de izquierda, que tiene un texto que se llama El principio de anarquía, lo que en línea de Foucault ha llamado la arqueología filosófica, son todos intentos pertinentes pero insuficientes de remontarse a un a priori histórico para destituirlo. Incluso buena parte de la práctica de las vanguardias artísticas y de los movimientos políticos de nuestro tiempo puede ser vista como el intento, que fracasa miserablemente con frecuencia, de actuar en una destitución de la obra, que ha terminado una vez por crear en cada lugar los dispositivos museísticos y los poderes que pretendía deponer. O sea, lo que dice, bueno, hay un linaje que trata todo el tiempo de destituir. Heidegger, la filosofía de Heidegger, sobre todo el segundo Heidegger, es una filosofía que busca todo el tiempo desactivar eso, ¿no? Desactivar el vínculo sujeto-objeto. Algunos heideggerianos como Schurman intentaron esto, Foucault con la estética de la existencia de alguna manera también, las vanguardias estéticas también, pero de alguna manera siempre se vuelve a una lógica constituyente, digamos, ¿no? Después habla de Benjamin, etc. Es muy interesante todo el análisis filológico que hace Agamben respecto de la cuestión del arjé.
Ustedes saben que la palabra arjé en griego tiene dos acepciones. Arjé es origen, origen en términos de génesis. Es una cuestión ontológica, es una cuestión metafísica, digamos, ¿no? Toda la historia de la filosofía occidental de alguna manera se basa en la discusión respecto del arjé. O sea, para Platón era la idea, para Aristóteles es la usía, para el mundo medieval es Dios, para Descartes el cogito, para Kant es el sujeto trascendental. Bueno, ¿por qué Heidegger es un filósofo anárquico? Porque el intento que él tiene es de destruir ese origen. O sea, mostrar que esos sucesivos arjé en definitiva olvidaban el ser. O sea, había una suerte de cristalización en términos de ente del ser, cuando en verdad el hombre es un ente particular, es un ser, digamos, es un ser temporal, digamos, ¿no? Y que es consciente de la temporalidad. Entonces, por un lado tenemos, la arjé es origen, pero también origen quiere decir mando o principio, vale decir, la arjé es gobierno. Hay una relación entre origen y gobierno. Entonces, que el pensamiento de Agamben sea anárquico, anárgico, si es sin arjé, bueno, tiene sentido, en el sentido de que va a criticar desde el punto de vista ontológico la sustitución de un origen por otro, y también va a criticar el principio, el gobierno basado en el poder soberano violento. Entonces vean lo que dice la página 490, dice: el pensamiento que procura pensar la anarquía en su doble significado de origen y mando, principium y princeps, de ahí viene príncipe también, permanece prisionero en aporías y contradicciones sin fin, dado que el poder se constituye a través de la exclusión inclusiva, como ya vimos, la excepción de la anarquía. La única posibilidad de pensar una verdadera anarquía coincide con la lúcida exposición de la anarquía interna al poder. La anarquía es eso que se vuelve pensable solo en el punto donde aprendemos y destituimos la anarquía del poder. Aquí llama Agamben la anarquía del poder. Bueno, partiendo de Pasolini decía que en Saló, en la película Saló, extraordinaria, decía que la verdadera anarquía es el poder. ¿Por qué? Porque el poder hace lo que quiere, mata a quien quiere, sin rendirle cuentas a nadie. O sea, lo verdaderamente anárquico es el poder. O sea, porque el poder actúa de manera violenta, sin ningún tipo de castigo. Ahora, esa lectura de la anarquía del poder puede ser contrarrestada, dice Agamben, esa lectura pasoliniana puede ser contrarrestada, con pensar realmente una anarquía destituyente, o sea, destituir la violencia del origen, destituir la violencia del gobierno, destituir la violencia del poder soberano. ¿Y eso cómo se hace? Abriendo usos nuevos, abriendo usos posibles desde la inoperosidad, digamos, ¿no? Esta es un poco la idea. Les leo al final, cómo termina. Vean cómo cierra el epílogo. Acá está, me parece, la propuesta positiva o afirmativa de Agamben, digamos. Dice, todos los seres vivientes, página 494, todos los seres vivientes están en una forma de vida, pero no son todos o no siempre son una forma de vida. Únicamente viviendo una vida se constituye una forma de vida como la inoperosidad inmanente de toda vida. La constitución de una forma de vida coincide entonces integralmente con la destitución de las condiciones sociales y biológicas a las cuales ésta se encuentra arrojada. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, si queremos constituir una vida en tanto forma de vida, vale decir, con una regla propia, autónoma, si queremos realmente hacer esto, tenemos que necesariamente destituir el poder que creó las condiciones para formar una vida desnuda, dado que la forma de vida es lo contrario de una vida desnuda. ¿Se entiende? O sea, la forma de vida no es una vida desnuda, es lo opuesto, es una vida con una regla, es una vida autónoma, es una vida que no es apropiable, que no es capturable, en tanto que la nuda vida es capturable, es desechable, es masacrable, y es el fundamento de la exclusión inclusiva del poder soberano. Por tanto, sigo. La forma de vida es, en este sentido, la revocación de todas las vocaciones facticias que depone y pone en tensión desde dentro en el gesto mismo en el cual se mantiene y habita en ellas. No se trata de pensar una forma de vida mejor o más auténtica, un principio superior a otro. Por eso Agamben no es un anarquista del siglo XIX, o sea, porque los anarquistas del siglo XIX
reemplazan el principio de gobierno estatal por un principio de vida racional. No se trata de eso, digamos, ¿no? La inoperosidad no es otra obra que sobreviene a las obras para desactivarlas y deponerlas. Coincide integral y constitutivamente con la destitución de ellas, con el vivir una vida. Vale decir, la inoperosidad es la destitución, o sea, es intrínsecamente destituyente. O sea, la inoperosidad es destituyente del poder soberano. Dice, se comprende entonces la función esencial que la tradición de la filosofía occidental le ha asignado a la vida contemplativa. De alguna manera, la inoperosidad es la vida contemplativa, la vida no laboral, el ocio, la fiesta, la celebración. Como decíamos la clase pasada en desnudez, la celebración, la fiesta. La forma de vida, la vida propiamente humana, es aquella que, convirtiendo en inoperosas las obras y funciones específicas del viviente, las hace, por así decirlo, girar en el vacío y de esa manera las abre en posibilidad. Contemplación e inoperosidad son, en este sentido, los operadores metafísicos de la antropogénesis, que liberando al viviente hombre de todo destino biológico, social, de toda tarea predeterminada, lo vuelven disponible para articular ausencia de obra, para esa particular ausencia de obra que estamos habituados a llamar política y arte. Voy a leer todo porque me interesa, porque quiero que vean la conexión que hay entre política y arte, y es un buen cierre de este seminario, que fuimos de la estética a la política, y creo que acá se entiende el proyecto agambeniano. Dice, política y arte, o política y estética, no son tareas ni simplemente obras. Nombran más bien la dimensión en la cual las operaciones lingüísticas y corpóreas, materiales e inmateriales, biológicas y sociales son desactivadas y contempladas como tales para liberar la inoperosidad que en ellas ha permanecido aprisionada. O sea, lo que está diciendo Agamben es, la estética, y el tipo de estética que me interesa a mí, diría Agamben, vanguardista, el dandismo, el arte pop, son interesantes porque son sin obra, son artistas sin obra, en el sentido de que no hay poiesis, que la poiesis está en la praxis, digamos, ¿no? Y por eso es interesante, porque precisamente en ese sentido, al ser inoperosas, abren usos distintos de los objetos, los tornan inapropiables, los sacan del mero consumo, digamos, ¿no? Y la política que también le interesa a Agamben, y en este sentido es consistente, es la política anárquica, no anarquista, anárquica en el sentido de que también busca la profanación, la restitución al uso común de los hombres, digamos, ¿no? Y la inoperosidad, la contemplación. Por tanto, y en esto consiste, y con esto cierro, el máximo bien que según el filósofo el hombre puede esperar, una alegría que nace de ello, que el hombre se contempla a sí mismo y su potencia de obrar. Potencia de obrar que no se reduce a la potencia de trabajo. Bueno, 1:12 me parece que hicimos una larga clase, me parece que como cierre, espero que haya quedado claro. 2 o 3 palabras simplemente para terminar, digamos. Espero que hayan visto bien, lo que me interesa es que hayan visto bien todo el recorrido precisamente de la estética a la política, cómo estética y política en Agamben están conectadas, y este cierre me parece que lo deja en evidencia. Cómo toda la primera parte de la filosofía agambeniana tiene un tono más bien negativo, en el sentido de que es mucho más oscura, digamos, pero hacia el final ven que aparece la propuesta de Agamben, ¿no? Ahora bien, cada uno podrá definir, esta propuesta les parece poco, les parece interesante, les parece un poco limitada, cada uno decidirá. A mí me parece que es una propuesta interesante, digamos, ¿no? O sea, no es que Agamben sea anarquista, insisto, subrayo esto en un sentido clásico, pero me parece que lo que le está planteando son tentativas de acciones distintas al interior de los estados. O sea, el Estado existe, el Estado, digamos, lo que es el poder soberano existe, y por supuesto que, según la lógica agambeniana, está constituido sobre la violencia y la muerte. Así sea un Estado democrático o sea un Estado totalitario. Uno podría decir, yo me permito decir, esta es mi posición, yo diferenciaría. O sea, si bien coincido con Agamben es que es verdad, todos los estados se constituyen a partir de la violencia, esto es indudable, la historia lo muestra. Yo me permito diferenciar, yo prefiero vivir en un estado democrático que en uno totalitario.
digamos, ¿no? Por lo menos en un Estado democrático, si bien es cierto que igual, coincido con Agamben, hay vida nuda, porque hay vidas que son desechables, lamentablemente es así, por lo menos tenemos el amparo, digamos, uno tiene el amparo de cierto Estado de Derecho, que es verdad que Agamben cuestiona y que uno puede cuestionarlo también. Pero si uno tiene que preferir entre uno y otro, si yo tengo que preferir entre uno y otro, yo prefiero un Estado de Derecho, digamos, ¿no? Porque por lo menos hay mayor preservación de más vidas ahí que un Estado totalitario, ¿no? Hecha esta salvedad, digamos, sí me parece que es interesante lo que dice Agamben de que la posibilidad de pensar en vidas desactivadas de la finalidad productiva está bueno. Esa posibilidad de pensar en la anarquía estética y la anarquía ético-política también es interesante, ¿no? La posibilidad de la inoperosidad, de usos distintos de los cuerpos y de los objetos que no están solamente redireccionados hacia la productividad, también me parece interesante. En todo caso, yo creo que Agamben es un filósofo crítico del capitalismo, lúcido, ¿no? Porque a veces las críticas del capitalismo son muy estandarizadas, digamos, ¿no? O muy obvias. Me parece que la posibilidad de criticar el capitalismo es muy interesante, digamos, ¿no? Y la posibilidad de abrir a usos distintos, ¿no? Los cuerpos, en el marco de las sociedades contemporáneas, también son estimulantes, tal como lo plantea Agamben. En cualquier caso, creo que Agamben ha sido coherente. O sea, cuando uno ve la obra agambeniana y las derivas que ha tenido y los efectos colaterales de coyunturalmente, como vimos al principio de la clase, de que coincidió con posiciones de derecha durante la pandemia, eso no dejó de marcar una obra sólida, digamos, ¿no? Con la cual uno puede tener convergencias en algunos elementos, divergencias en otros, pero que es fundamental desde mi punto de vista. Y que además es una obra todavía activa, porque si bien Homo Sacer ya está terminado el proyecto, Agamben sigue publicando textos todo el tiempo. Entonces es una obra todavía viva y que podemos revisitarla todo el tiempo, ¿no? Yo creo que esta última, este es lo último que digo, esta expresión de la anarquía, a mí me seduce y me parece interesante para lo que Foucault llamaba la micropolítica, la vida cotidiana, ¿no? No necesariamente tiene que ser antiestatal en el plano macropolítico, digamos, pero sí puede generar la posibilidad de crear nuevos modos de vida, nuevas formas de vida en la esfera micropolítica, en la vida cotidiana. Bueno, punto final. Los invito a que hagan un resumen, a que hagan un balance del curso, como siempre lo pido, voluntariamente, acá no hay ningún tipo de obligación. Los que quieren hacer una suerte de evolución final del curso de Agamben, encantado, porque así por lo menos estos largos soliloquios que yo tengo tienen algún tipo de compensación y sé si les interesó, qué texto, qué concepto de Agamben les interesó. Así que si quieren hacer una suerte de devolución final, una reflexión final en el foro de la cursada, voy a estar muy agradecido. Y bueno, sin más, espero verlos en otros cursos aquí en Cursa Virtual. Seguiremos ofreciendo diferentes aproximaciones a autores, autoras que vienen este año 2024, así que estén sintonizados ahí para recibir nuestras novedades, y si no, los invito también a la tienda de Cursa Virtual para ampliar perspectivas. Ahí tenemos una oferta de cursos virtuales ya disponibles de acceso inmediato, por si quieren sumarse, están más que bienvenidos. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y espero que nos veamos prontamente en otro curso virtual. Muchas gracias.